Vamos a comenzar. Precisamente me encantaría hacerles una pregunta muy sencilla y es, ¿por qué creen que es importante acceder a un mercado internacional? Entonces, me encantaría que vayan presentándose y que de una vez vayan poniendo, ¿por qué creen ustedes que es importante acceder a un mercado? Fuera de, obviamente, nuestro mercado nacional. Por ahí me encantaría si en el chat alguien quiere poner algo, lo que gusten, estaría bueno. Hola, Ana. ¿Por qué crees que es importante? Lourdes Muñoz, para diversificar los mercados, disminuir riesgos y ampliar la base de clientes. Diversificar. Muy bien. ¿Por qué es importante, Atsiri? Gracias, Andrea. Gracias a la dirección. Bueno, es muy importante la parte de diversificar mercados. Creo que es una de las principales beneficios que nos puede otorgar acceder a un mercado internacional, pero no es lo único. Muchas veces nos quedamos como solo para diversificar, pero como pueden ver, también se puede generar valor el hecho de poder llevar nuestro producto a otro lugar, poder tropicalizarlo, podemos adquirir mucha experiencia a partir de vender nuestro producto en algún otro mercado, impulsa la competitividad porque no es lo mismo a lo mejor competir con el mercado nacional que ya sabemos cómo funciona, ya tenemos cierto expertise, que cuando, por ejemplo, nosotros ya vamos a otro nivel, a lo mejor sabemos que, por ejemplo, en Alemania hay una industria muy fuerte automotriz o en Japón el tema de la tecnología impulsa bastante la competitividad. Nosotros pues tratar de llegar a esos estándares altos para poder exportar a otros países. Hay un fortalecimiento de relaciones entre las empresas, entre los gobiernos, porque pues al acceder a otro mercado tenemos como más variedad de qué hacer, dónde vender. La rentabilidad de la empresa puede ser bastante atractiva porque ahora, bueno, sobre todo en los mercados internacionales se maneja la moneda en dólares. Entonces, como saben, pues normalmente el dólar va hacia la alza y genera también por ahí un poquito más de estabilidad y rentabilidad en el sentido de que es mucho más probable que si, por ejemplo, pasa algo en el país, si nosotros seguimos exportando nuestro producto, pues sea como disminuir este riesgo de que tenemos otra fuente de ingreso aparte de lo que podamos vender en el mercado nacional, así como un crecimiento de las empresas. Y yo agregaría adicional, yo creo que también te da cierto prestigio decir que ya exportas o que eres internacional o una empresa global porque te da más confianza en el mercado, tanto nacional como internacional, cuando ya tienes cierta experiencia vendiendo en un mercado internacional. Y el primer paso es arriesgarse, intentarlo con una empresa y luego va a venir otra y otra, y les aseguro que lo más difícil, por así decirlo, es comenzar. Una vez que exportamos, se nos quita como ese miedo y empezamos ahora sí que a abrir otros mercados. Y por ejemplo, tenemos aquí un dato importante que Estados Unidos es nuestro principal, digamos, a quien mayor les exportamos con el 73.90%. Y esto hace muy interesante a Estados Unidos por la cercanía que tenemos y digamos que ahorita somos uno de sus principales, o mejor dicho, su principal país donde le llegan todas las importaciones, o sea, nuestras exportaciones, es porque también con China tenían por ahí, o sea, era como nuestra competencia directa con Estados Unidos, pero al haber estas diferencias entre China y Estados Unidos, esto impulsó a México para que sea el principal, digamos, país exportador a donde podemos enviar todos nuestros productos. Y aquí también es importante mencionar, digo, nosotros creo que por la facilidad, la cercanía, que el mercado de Estados Unidos, pues es, si bien es uno de los más complicados de entrar, por así decirlo, o sea, que le gustan a los clientes o a quien va a utilizar el producto o servicio, es complicado, pero normalmente se dice que si una vez que entras a Estados Unidos, puedes entrar
a muchas partes del mundo, se te empiezan a abrir más puertas, pero yo creo que también es importante no solo enfocarnos a un país que sí, o sea, tiene a lo mejor una buena economía, tenemos un tratado de libre comercio, etcétera, pero si abrimos un panorama general de México, bueno, podemos ver que tenemos acuerdos y tratados con más de 50 países. Esto nos da una variedad impresionante y unas posibilidades de expandir nuestro negocio de una manera muy, pues, que te da muchas oportunidades. Por ejemplo, tenemos 13 tratados de libre comercio, entre los cuales yo destacaría, por supuesto, el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio y algunos tratados que tenemos, bueno, por ejemplo, el de Transpacífico. Creo que esos son como los principales a los que pues se envían productos y podemos aprovechar estos. Sin embargo, como les comento, son 13. También tenemos 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones, que les llamamos APRIS. Y tenemos 9 acuerdos de complementación económica. Y me van a decir, ¿pero qué es eso? ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? Bueno, los tratados de libre comercio, el principal objetivo es la desgravación arancelaria y que se haga una zona de libre comercio. Es decir, que ya no existan tantas barreras arancelarias, que poco a poco se empiecen a quitar pues los aranceles o algunas regulaciones que serían ahí importantes. Y literal es fomentar el comercio de bilateral o dependiendo de cuántos países conforman el tratado entre la región. Si hablamos de los APRIs, estos acuerdos son para fomentar la inversión extranjera directa y darle una certeza jurídica a quien va a invertir en el país. O sea, digamos, si México tiene un acuerdo, un APRI con, vamos a decir, Estados Unidos, ok, entonces es para fomentar la inversión extranjera directa entre ambos países y darle certeza jurídica. Si hay un problema, dónde se va a ver, sobre todo es como para atraer a los inversionistas al país. Y si hablamos de acuerdos de complementación económica, es un poco más similar a los tratados de libre comercio, pero la diferencia es que en los tratados de libre comercio se busca la desgravación arancelaria paulatinamente. O sea, bueno, es como por calendarios. Hay algunos productos que se abren desde que se firma, o sea, ya están desgravados, hay otros que, no sé, cada 3 o 5 años se van quitando aranceles o cada año, dependiendo de lo que se firme. Y los acuerdos de complementación económica es solamente, digamos, una disminución de aranceles, pero porcentual. Es decir, si mi arancel es del 30% y yo firme un acuerdo de complementación económica con Argentina, se va a disminuir y tengo, digamos, este acuerdo me dice que el 15% se va a restar del 30% que está el arancel. Está un poco confuso, pero no quiere decir que el 15% lo que van a pagar, sino el 15% le van a disminuir digamos, del 30. No es el 15, sino tenemos que hacer por ahí una conversión. Es importante como explicar esto para que no diga nada. Entonces, un acuerdo de complementación económica y un tratado es lo mismo. No por eso. Y porque además los acuerdos de complementación económica normalmente son, por ejemplo, los ALADIs, que están como en la parte de Latinoamérica y sirven más como para industrias específicas, industria automotriz, no sé, o sea, son como un poco más específicos y el Tratado de Libre Comercio es en general para todo tipo de mercancías, exceptuando algunas que pues literal, al negociar el tratado, se digan estas mercancías no van a gozar preferencias arancelarias por X o Y razón. Y en este punto, en donde la externalización, o sea, en este punto es donde toda la externalización comercial se hace presente y cobra bastante importancia por todos los acuerdos, tratados, todas las oportunidades que tenemos de México hacia el mundo. Y precisamente aquí en este tema de externalización es donde vamos a comenzar a tocar el tema de nearshoring. ¿Por qué? Porque, bueno, en general las estrategias para reducción de costos, las más conocidas son 3, ¿no? Está nearshoring, onshoring y offshoring. ¿Qué significa onshoring? Me voy a ir por la primera porque es la más sencilla de entender. El onshoring es la contratación de servicios o productos, servicios de producción de bajo costo en el mismo país. ¿Qué quiere decir? Si yo me encuentro
en una zona de mi país donde es alta el costo de producción, vamos a decir, por ejemplo, Ciudad de México, que es mucho más cara la renta, es mucho más cara la distribución y la logística, y al contrario, lo paso, por ejemplo, si quiero que mi centro de distribución esté más cercano de la frontera norte, lo paso para algún estado de allá, y eso puede reducir costos. Sin embargo, la producción o la cadena de valor sigue estando dentro del mismo país, ¿de acuerdo? Las desventajas son que de cierta manera sigue siendo el mismo país, entonces la reducción de costos puede ser mínima, y las ventajas es que, bueno, es el mismo país, es la misma regulación, no hay aranceles, por ejemplo, es la misma regulación en cuanto a pago de impuestos también. La cultura de trabajo es prácticamente la misma y la zona horaria, por ejemplo, si hablamos de México, puede variar 1 o 2 horas máximo, ¿no? Eso significa onshoring, tener tu sistema de producción en tu mismo país de origen de donde se encuentra la empresa. Nearshoring es esta estrategia más cercana que, bueno, me voy a pasar primero al offshoring porque fue una tendencia bastante fuerte y ahorita nearshoring es lo más actual. Entonces, ¿qué sucedió con el offshoring? El offshoring significa mudar tu centro de producción o varios polos de producción muy lejanos a tu zona, a tus headquarters, ¿no? A tu centro principal. ¿Qué sucedió? Que, bueno, muchos países y sobre todo empresas de Estados Unidos, por ejemplo, mudaron sus centros de producción a Asia-Pacífico. ¿Qué sucede? Que, bueno, contratan mano de obra, contratan centros de manufactura que son mucho más baratos o relativamente más baratos que fuera en América del Norte, por ejemplo. Las ventajas son que se reducían los costos por mano de obra. El ciclo de trabajo era prácticamente 24 horas, porque mientras ellos trabajaban, acá se dormía, mientras allá se dormía, acá se trabajaba, entonces la empresa constantemente estaba generando ingresos, y de igual manera las regulaciones, también dependiendo de cada país, pero sobre todo vamos a mencionarnos en Vietnam, China, etcétera, eran mucho menores, ¿no? En cuestión de inyección de capital humano de obra. Entonces, pues esas fueron las ventajas del offshoring, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas y por qué es que los centros de producción se están mudando a la tendencia del nearshoring? Pues son precisamente por los problemas de comunicación que puede haber por los diferentes idiomas que se hablan, por la diferencia de la zona horaria y por las métricas de éxito. Es muy diferente el éxito entre un país occidental a un país asiático, y sobre todo la tendencia fue empezar a mudar de offshoring a nearshoring por la disrupción de las cadenas de suministro. En el momento en que llega la pandemia y los costos, que ahorita de hecho más adelante vamos a ver cómo subieron los costos de los contenedores, empezaron a aumentar. Eso provocó que precisamente los costos de producción pues fueran buenos, ¿no? Siguieran al mínimo, pero los costos de distribución de las cadenas de suministro se elevaran. Entonces, precisamente esto no combinó porque también empezamos a ver escasez de varios productos, o por ejemplo, por ahí un tema de que no había microchips, entonces nadie podía encontrar iPhones, no podíamos encontrar teléfonos, no podíamos encontrar nuevos autos, precisamente porque no podían venir de estas cadenas de suministro desde Asia. Entonces, ¿qué sucede? A partir del 2020 se empieza a replantear el offshoring y se empieza a utilizar el nearshoring. ¿Qué es el nearshoring? Básicamente es esta misma estrategia de externalización de costos en otros países o en otros centros de producción. Creo que por ahí alguien tiene su micrófono prendido. Si nos apoyan a apagarlo, muchas gracias. Y bueno, básicamente nearshoring significa que vas a migrar tu centro de producción para un país mucho más cercano del país de origen. ¿Qué sucede? Que México se está convirtiendo en un país muy importante en nearshoring porque estamos prácticamente a un lado, ¿no? De Estados Unidos, el mayor centro de consumo y el país ahorita de mayor PIB per cápita y de mayor producción. Entonces, ¿qué sucede? Que, bueno, las ventajas con el nearshoring es la zona horaria similar. Si bien con Estados Unidos podemos tener, por ejemplo, al menos 3, máximo 4 zonas horarias distintas a las de México, no es tanto el tiempo que también se puede usar de trabajo. Se reducen los costos, precisamente porque también México tiene una mano de obra mucho más barata que en Estados Unidos, y es muy fácil de visitar. Si bien el tema del idioma sigue siendo una barrera, en México ya hay muchísimas personas que hablamos inglés, ¿no? Entonces, de cierta manera, eso también reduce las barreras. Las desventajas son un poco la cultura de trabajo, los diferentes idiomas, y como les digo, eso de cierta manera se puede amoldar, se puede acoplar, y la infraestructura, que eso siempre ha sido, la infraestructura es clave para el crecimiento y el desarrollo económico. Entonces, justamente ahorita vamos a revisar cuáles son los centros o clústeres industriales que tenemos en México y cómo poder sacar provecho de ello. Básicamente, nearshoring, y de hecho recientemente se está hablando ahora del friendshoring, o sea, del amigo cercano,
¿no? Ya un tema más político que no nos vamos a meter ahí, pero se está hablando de migrar toda esta producción que anteriormente estaba en Asia hacia México y países de Centroamérica para precisamente ser los distribuidores de materiales, llámese materia prima o ya componentes mucho más complejos para la industria en Estados Unidos, sobre todo la automotriz, la aeroespacial, que ahorita están tan en auge. Entonces, ¿cómo podemos aprovecharlo? Bueno, como les comentaba, si aprovechamos esta oportunidad y esta posición tan estratégica que tenemos con Estados Unidos, que si bien ya llevamos más de 20 años en un tratado de libre comercio que se acaba de renegociar y ya se replanteó, seguimos con gran oportunidad porque precisamente como mencionaba anteriormente Atsiri, México a partir del 2021 se convirtió en el primer socio comercial de Estados Unidos. Anteriormente era China. China y Estados Unidos han tenido grandes disputas comerciales desde la administración de Trump. Entonces, básicamente ahorita China se relegó al segundo lugar y México sí está tomando un papel muy protagonista en tema de comercio internacional con Estados Unidos. Entonces, esta oportunidad es bastante importante y aquí precisamente Atsiri nos va a comentar por qué. Gracias, Andrea. Justamente, según un estudio realizado por Bain & Company, que es una firma de consultoría en Estados Unidos, menciona que México podría convertirse en el rey del nearshoring, es decir, que sería uno de los principales destinos a los que, digamos, los países vecinos podrían acudir como para dejar externalizar los servicios o la producción. Entonces, esto representaría un crecimiento de 2 puntos porcentuales al año, o sea, habría mucha inversión en México, empleos, etcétera, y aparte de beneficiarnos a nosotros en México, puede beneficiar, por supuesto, a quien contrate o externalice este tipo de servicios, porque como ya sabemos y ya nos comentaba Andrea, la mano de obra en México es mucho más barata. Además, en diferentes estados, pues también hay como diferentes como políticas en donde les dan ciertos beneficios a las empresas que van a invertir o van a externalizar los servicios. En este caso, hablando de nearshoring, pues externalizándolo, pues sería un poquito para reducir los costos, todo lo que ya hemos visto, los beneficios, y creo que sería una oportunidad para ambos lados, o sea, para quien vaya a hacer nearshoring como tal y para quien se va a quedar los empleos en el país. Y además, no solo, digamos, como en México, o mejor dicho, en Estados Unidos podría haber esta oportunidad, sino en países como Francia, Alemania, Canadá y Dinamarca han comenzado a reubicar sus operaciones porque, pues si nos vamos realmente a ver cómo estos países, si bien tienen una calidad de vida bastante alta, también es muy caro vivir ahí y por lo tanto es muy caro digamos, los sueldos, los impuestos, todo es como muy como cuadrado, por así decirlo, y quieren reubicar las operaciones haciendo a lo mejor nearshoring, hablando de esto, para poder ser más competitivos y poder mantener costos un poquito más bajos. Y además el Banco Interamericano de Desarrollo proyecta que México encabeza la lista de los países más beneficiados del reciente auge del nearshoring. ¿Por qué? Pues por lo que ya comentábamos, estamos cerca de Estados Unidos, que es uno de los principales, si no es que el principal consumidor de productos en el mundo. Estamos, digamos, tenemos este beneficio de lo que ya comentábamos, de los costos bajos, de la logística es como mucho más fácil en el sentido de que estamos en una ubicación geográfica estratégica en el mundo. Y de hecho, parte de lo que vamos a ver es esto, o sea, dónde estamos en el mundo y por qué estamos en una ubicación privilegiada. Justo lo que mencionaba Andrea sobre los precios, cómo se elevaron, o sea, si podemos ver la gráfica en el tema del precio de los contenedores, en enero del 2018, pues, o sea, se ha mantenido, digamos, hasta septiembre más o menos del 2020 o junio del 2020. Por supuesto, siempre hay picos, siempre suben cuando va a haber el tema de diciembre, siempre se empiezan a encarecer los contenedores, pero se fijan, en septiembre del 2021, enero de 2022, hubo
o sea, un pico brutal del costo por contenedor. Entonces, ¿qué pasó esto? Encareció horriblemente los productos y a lo mejor lo que te ahorraste por hacer offshoring en, no sé, en China, vamos a decirlo así, pues se te fue, digamos, esa utilidad en traerte los contenedores porque subió impresionante o sea, el costo por contenedor. Ahorita poco a poco ha ido pues bajando paulatinamente, pero si se fijan va a ser un poco complicado que llegue a los precios que estaban antes, que estaban en 1,200, $1,500. O sea, de estar en eso a casi $11,000 por contenedor, o sea, es una locura total. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos en el mapa cuáles son las ciudades que podemos ver que tienen un potencial para hacer nearshoring. Sí, como pueden ver, la mayoría están como en la frontera porque, pues, por lo que ya vimos que somos vecinos de Estados Unidos, Tijuana, Coahuila, Monterrey, pero yo creo que también tanto Jalisco, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, o sea, digamos la zona del Bajío, del occidente, podemos también impulsar esta parte porque tenemos puertos cercanos y estamos, digamos, a la mitad del país en donde podemos enviar hacia arriba, hacia abajo o hacia un lado, hacia el otro, hablándose de, digamos, de enviarlo a otros continentes. Entonces, estamos en una posición estratégica muy importante para empezar a, pues, a implementar este tipo de estrategias. Digamos, ahora sí le cedo la palabra a Andrea para que nos comente cuáles son las ventajas de la ubicación, dónde están los puertos y toda esta parte que les platique porque creo que es bastante interesante. Precisamente, gracias, Siri, entre las ventajas de la ubicación geográfica donde nos ubicamos, tal cual, existen algunas bastante relevantes que, bueno, ya hemos venido platicándolas alrededor de este webinar, pero ahorita las vamos a platicar más puntualmente. Las oportunidades principales es que, como bien les decía, México ya es el principal socio comercial de Estados Unidos. Esa ya es una posición privilegiada que hay que explotar. ¿Cuáles son algunas ventajas? Bueno, la cercanía que tenemos con el país y sobre todo algo importante a recalcar y retomando lo que comentaba Tsiri al inicio de los tratados comerciales y que tenemos más de 50 países con los que podemos colaborar o comerciar internacionalmente, México desde hace varios años se considera una plataforma exportadora. ¿Qué quiere decir? El nearshoring también permite que empresas, como bien lo mencionaba, de Europa o de alguna otra región del mundo, por ejemplo Corea, vengan, se instalen en México, pongan aquí sus plantas productivas y puedan acceder al tratado comercial que tenemos con Estados Unidos. Entonces, de cierta manera, son free riders de estas ventajas que tenemos por firmar y por tener una muy buena relación con el país del norte, ¿no? El libre comercio con el TEMEC, que ahorita lo vamos a profundizar un poquito más, los costos laborales en México, las cadenas de suministro ágiles que tenemos por vía marítima, terrestre y aérea, y los corredores industriales, donde ahí también se incluye el Bajío. Entonces, vamos a empezar con el tema de los cruces fronterizos y sobre todo cuál es la conectividad que tenemos desde México con Estados Unidos. En temas de aviación, por ejemplo, tenemos más de 40 aeropuertos internacionales en México. Los principales, bueno, como ya sabemos, son la Ciudad de México, Cancún, Guadalajara, Tijuana y Monterrey. Prácticamente en la parte de arriba, esta imagen de arriba es como podemos ver cuáles son las rutas comerciales que tenemos hoy en día de México y Estados Unidos. Bueno, como saben, México todavía no adquiere la categoría que se requiere en aviación para poder abrir más rutas. Entonces, hoy en día las principales están en California y en la parte este de Estados Unidos. Y de igual manera, contamos con más de 40 cruces fronterizos por tierra, los más importantes estando en Piedras Negras, Nuevo Laredo, Juárez, Nogales y obviamente en Tijuana, ¿no? Donde hasta tenemos un CBX, donde tú puedes tomar un avión y caminar para pasar del otro lado. Entonces, realmente las principales ciudades desde donde proviene o desde donde la cadena logística comienza son desde Ciudad de México, Estado de México también, Cancún, Guadalajara, Tijuana y Monterrey de igual manera, ¿no? Entonces, el tiempo de traslado que conlleva una unidad de transporte desde Chicago, bueno, más bien desde Guadalajara a Chicago o a Houston, Los Ángeles, Nueva York. Me voy a enfocar en Guadalajara porque estamos hablando obviamente con el equipo de Jalisco. De igual manera, si hay alguien de otros estados, otras ciudades, estaría buenísimo. Esta gráfica nos da mucho a entender cuál es el tiempo de traslado. Entonces, desde Guadalajara a Chicago son 2.4 días en promedio, tomando en cuenta que podría ser dos conductores por camión,
porque también es importante tomar en cuenta las condiciones laborales de los camioneros y de las personas de transporte. Por lo regular, si es o sea, completamente en tránsito todo el tiempo, son 2.4 días desde aquí hasta Chicago. Hacia Houston es 1.1 días, hacia Los Ángeles son 2.4 días y a Nueva York son 3.1 días. Entonces, realmente, en el que menor tiempo se hacen, obviamente es Monterrey, porque está luego ahí a 3-4 horas de la frontera. En el que más tiempo se hace es desde el puerto del Atlántico, que por ahí podría ser desde Veracruz, por ejemplo, pero realmente sí hay una gran conectividad y en una reducción de tiempos impresionante en un transporte terrestre de México a Estados Unidos o viceversa. Los costos laborales, por ahí yo creo que teníamos una concepción de que China tenía una de las manos de obra más baratas del mundo y que por eso todo proviene de China, ¿no? Cuando tú ves una prenda, made in China, ¿no? Realmente China no ha sido el país de costos laborales menores, sino más bien lo ha sido México. Esta es una gráfica que proviene del Informe Mundial de Salarios de la Organización Internacional del Trabajo. En esta gráfica se analizan los índices de promedio de salarios reales en países emergentes del G20. El G20 es este grupo de 20 economías más importantes o más fuertes del mundo, y entre ellas se analizan las emergentes, que las emergentes se han considerado como China, Indonesia, Brasil y México, ¿no? Entonces, tomando en cuenta el costo laboral unitario de manufactura en porcentaje, o sea, en China ha crecido 285% en los últimos 20 años. Y lo podemos ver en esta gráfica cómo va subiendo la línea roja que es China. Mientras que en México el costo ha disminuido. Si se dan cuenta, Brasil se ha mantenido, Indonesia ha incrementado un poquito más, pero en China los costos por mano de obra se han incrementado más del 200%. Entonces, realmente ese también es un factor para entender por qué China ha retrocedido un poco en el tema de concentrar la mayor producción de manufactura y por qué también, bueno, con la guerra arancelaria como con Estados Unidos, por qué México se posiciona aún mejor. Esto es bueno y malo de cierta manera, ¿no? Porque también si hablamos de salarios reales, pues seguimos muy estancados en cuanto al salario en México en términos reales y de poder adquisitivo, ¿no? Pero para tema de costos, obviamente en beneficio de las empresas, sí es un país bastante atractivo para, justamente como comentaban también en los comentarios, para el tema de inversión, ¿no? Y generar más empleos también. En cuanto a las oportunidades con el TEMEC pues fue este tratado, esta versión 2.0 del Telecán. ¿Cuáles son las diferencias entre el Telecán y el TEMEC brevemente? Bueno, entre ellas son el tema de capítulos y los tópicos que se tocan en estos capítulos. El Telecán anteriormente tenía 22 capítulos, el TEMEC hoy en día tiene 34 y el TEMEC agregó también temas relevantes como emprendimiento, cómo ayudar a las pymes a que precisamente puedan acceder al mercado norteamericano, porque normalmente estos tratados son mucho más aprovechados por empresas multinacionales. Entonces, el TEMEC sí agrega en términos relevantes el, oye, ¿cómo podemos hacer para que las pymes puedan estar involucradas en comercio internacional y que obviamente puedan ser proveedores o proveedoras de grandes empresas en Estados Unidos en sus diferentes ramas, ¿no? Llámese automotriz, textil, manufacturero, artesanías, que por ahí leí también, etcétera. Obviamente también el TEMEC agrega un punto importante que es la vigencia. A partir de ahora, el TEMEC se va a estar revisando cada 6 años, tiene una vigencia de 15, 20 años, si mal no recuerdo, y básicamente esto nos permite también tener la flexibilidad de revisar periódicamente si el tratado está funcionando o no está funcionando, ¿no? O también de igual manera resolver controversias o disputas comerciales. Un punto importante del TEMEC es la industria automotriz. Realmente esta industria es la que más se ha abierto y beneficiado desde el Telecán. Y algo importante a mencionar, que me imagino por aquí varios conocen, es que uno de los puntos más relevantes es el contenido regional que involucra el tema industrial o, bueno, automotriz. ¿Qué sucede? Que precisamente, como les comentaba anteriormente, México, al ser una plataforma exportadora, atrae muchísima inversión extranjera. Empresas, por ejemplo, Kia, que se encuentra en Monterrey, Audi, que se encuentra en Puebla, vienen, se instalan en México, aquí nada más, o sea, traían todos sus componentes desde Asia, desde China, etcétera, traían, los ensamblaban en México y ya pasaba como si fuera un producto mexicano de cara al tratado hacia Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos sabe, Canadá sabe lo que sucede, ¿no? Y que en México hay muchísimas industrias. Entonces, lo que sucedió fue, se plantea el alza del contenido regional de un 60 hasta un 75%, es decir, todas las autopartes y todos los componentes que vienen del vehículo o del tractocamión o de lo que se esté fabricando en estas industrias, tiene que provenir
precisamente de Estados Unidos, de Canadá o de México. Principalmente el acero, por ejemplo. El acero tiene que provenir la mayoría de esta región para que se pueda considerar dentro del tratado y que se pueda librar de aranceles precisamente al momento de ser exportado a Estados Unidos, sobre todo. Entonces, algo importante también de la industria automotriz es que plantea que los salarios tienen que aumentar, o sea, el 70% de los tractocamiones o vehículos que se estén fabricando tienen que provenir de industrias o de plantas donde paguen más de $16 la hora, que hoy en día eso no es lo que se paga en la mayoría y eso también está causando mucha fricción en la industria en México, ¿no? Porque si bien estamos diciendo que el tema de mano de obra es uno de los atractivos más importantes de por qué México se posiciona como el rey del nearshoring, y se le está aumentando el salario, por así decirlo, a los operadores y a los que están en las fábricas, esto está causando fricción, obviamente, en cuanto a costos y gastos de las empresas multinacionales. Obviamente eso beneficia a las personas, a nosotros, ¿no? A los que estamos en el día a día trabajando, a las personas que están ahí en las fábricas, pero ya hablando en temas de costos, sí está causando bastante fricción en esta industria. Bueno, que les comentaba, la revisión periódica, que tiene una vigencia de 16 años y será sometido a revisión cada 6. Ahora, tomando en cuenta desde que inició el Telecán, que este se firmó en el 93, pero entró en vigor en el 94, hasta el 2019, que fue cuando se renegoció del Telecán al Temec, sí vemos un incremento, un crecimiento anual promedio del 7.5% del comercio de México con la región de Norteamérica, obviamente más que nada con Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? Que bueno, veníamos creciendo y desde los 90 México, al estar en esta ola neoliberal y al firmar muchísimos nuevos tratados, sí se vio un incremento obviamente también en el PIB y en el tema de inversión extranjera hacia nuestro propio país. Entonces, esta gráfica está solamente, proviene del Banco de México y está solamente hablando del periodo del Telecán. No tenemos todavía cifras de Temec, porque también recordemos, se fue pandemia y en pandemia hubo un pico enorme de las exportaciones en México. Pasamos incluso la meta de más de 100,000 millones de dólares. Se cayó todavía incluso más, entonces pues todavía no tenemos como información tan relevante, pero esta gráfica sí nos da un buen panorama del por qué el comercio internacional es relevante para el país y cómo es que lo podemos aprovechar aún más con esta oportunidad del nearshoring y toda la inversión que está llegando a México. Por ejemplo, en temas de corredores logísticos a diferentes continentes, nuestros puertos principales del lado del Pacífico son Ensenada, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, ¿no? Y de ahí en fuera, por ejemplo, en la parte del Atlántico, los más importantes son Altamira y Veracruz. Entonces, de ahí, ¿cuáles son los corredores que van, por ejemplo, hacia Asia? Bueno, que van de México a Asia. Son, por ejemplo, de Ensenada se van a China, o bueno, se pasan por Japón, pasan China, Shanghái, regresan, ¿no? Y de igual manera, México es un punto importante de distribución hacia Centroamérica y Sudamérica. Hay muchas empresas mexicanas que tienen sus filiales en Guatemala, en Panamá, en Costa Rica, precisamente porque en estos países, también no hay que olvidarlos, hay muchísima demanda de bienes y servicios. No están tan desarrollados en algunos productos, por ejemplo, el shampoo, Bimbo, simplemente Bimbo se encuentra en todos estos países y tienen todas sus plantas ahí. Entonces también es una buena manera de voltear a ver a los países de Centroamérica y Sudamérica, porque de igual manera los costos pueden ser relativamente bajos en el tema de trasladar las mercancías hacia allá y hay una gran demanda, hay un mercado que no ha sido tan atendido por países de la misma región. Ya no se hable, por ejemplo, de Brasil, es un país enorme, pero obviamente tiene sus dificultades y sus retos en cuanto a idioma, en cuanto a cultura también, porque también al momento de que tú vayas a exportar tu producto, uno de los puntos más importantes es tropicalizarlo, ¿no? Adaptarlo al mercado al que estás ingresando. Entonces, creo que aquí en el tema de cuáles serían las diversificaciones que podrías tomar en cuenta siendo una pyme o siendo una empresa que apenas va a exportar, pues claro que la primera tirada sería Estados Unidos, porque es el país en el que más empresas también ya han tenido la oportunidad y en el que más información sí, en el que más información y acceso hay para poder vender un producto, ¿no? En el que más relacionado estamos. Pero también hay que voltear a ver a otros países, por ejemplo, en Centroamérica, en Europa, que también justo por ahí les decía que leí brevemente en los comentarios que había uno de velas y de la historia de México. Ciertamente la cultura mexicana es muy valorada en el extranjero, que a veces justamente nosotros no lo vemos. ¿Por qué? Porque lo tenemos aquí, porque lo vemos en el día a día, pero allá afuera México no es solamente un país, es un sentimiento, es un folclore, es una cultura. Entonces hay que explotar también esa parte
tan importante de nuestra cultura que sí es muy reconocida en el extranjero. Entonces, bueno, para continuar quiero comentarles sobre los corredores industriales. Estos corredores son zonas de producción dedicadas específicamente a la exportación. Son zonas donde están muy bien conectadas en cuanto a, por ejemplo, lo que les mencionaba ahorita de corredores marítimos o terrestres para poder llegar a otros países. Son zonas que por lo regular están ligadas a zonas económicas especiales. Las zonas económicas especiales son aquellas donde es un territorio, es un espacio geográfico muy bien definido, donde hay una exención de impuestos y hay beneficios fiscales, tanto para las empresas que se instalan como para los bienes y servicios que se producen ahí. Y de igual manera, en estos espacios es donde más bien son muy aprovechados por compañías nacionales, pero también extranjeras. Entonces, ¿cuáles son las principales industrias que aprovechan los corredores industriales de México? Son, por ejemplo, la industria automotriz y de autopartes, la de equipos electrónicos, alimentos y bebidas, industria metalmecánica, producción de equipos médicos y también la industria textil. Entonces, les voy a platicar de estos 4 corredores industriales que son los más importantes en México. El primero es el del Bajío, y es obviamente en el que también está involucrado Jalisco, donde existe una industria automotriz muy fuerte, ¿no? En el Bajío tenemos, por ejemplo, también el puerto interior en Guanajuato. El puerto interior es un punto logístico bastante interesante porque tienen ahí, o sea, es intermodal, está la parte terrestre y está la parte también ferroviaria, que también por Jalisco pasa, ¿no? La famosa bestia que pasa hasta la parte de Tijuana. Entonces, realmente en esta zona es donde se concentra la mayoría de la industria automotriz, que también, cierta forma, Monterrey o Nuevo León le está haciendo mucho el quite en ese sentido, pero realmente aquí es donde se concentran la mayoría de las empresas grandes o fuertes en cuanto a ensamble de automotriz, ¿no? Está el corredor interoceánico, que es esta parte más del sur de México, donde se encuentra el istmo de Tehuantepec, precisamente porque por lo regular es muy conocido por ser la fuerza energética del país, ¿no? Si bien Tabasco, Veracruz, toda esta zona del Atlántico es muy conocida por tener los famosos pozos petroleros y desde ahí precisamente se extrae el crudo, se envía al extranjero, se refina y luego lo importamos. El corredor interoceánico es un proyecto que precisamente si llega a ser exitoso, le va a hacer mucha competencia al Canal de Panamá, ¿no? En el Canal de Panamá es el mayor tránsito marítimo del mundo, o bueno, entre los principales con el Canal de Suez, por ejemplo, y si México tiene esta línea del canal interoceánico precisamente conectado con ferrovías marítimas y terrestres también, esto nos va a dar muchísima más impulso para ser un punto referente de comercio internacional. La derrama económica que genera el Canal de Panamá es inmensa en ese país. Prácticamente la mayoría, el 80% de la economía de Panamá es de servicios y se rige en torno al canal, por la derrama que genera de pasar un solo buque, te cuesta miles o incluso millones de dólares para poder pasar una mercancía, ¿no? De acuerdo al tamaño del buque. Imagínense tener esa derrama en la zona sur del país, donde por lo regular es donde más se concentra la población indígena y donde se concentra mucha pobreza en nuestro país. Entonces, la detonación y el tema económico que puede generar el corredor interoceánico, si se logra hacer este proyecto, va a ser muy relevante porque va a poder traer también toda la producción y la riqueza alimentaria que genera esta región en frutas, verduras, etcétera, además de que ya se exportan, hacerlo mucho más incremental. El corredor del norte es precisamente esta zona más, por ejemplo, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, donde se encuentra la fuerza manufacturera. De hecho, esta zona se considera como el motor manufacturero de México. Anteriormente lo era el Estado de México, hoy en día es la zona del norte. Y precisamente ahorita, por ejemplo, es muy interesante ver la industria aeroespacial, cómo está tan concentrada en Chihuahua y precisamente bueno, Tesla, por ejemplo, que ahorita tiene como un acuerdo también con el gobierno de Nuevo León para poder ahí poner eventualmente su planta. O sea, realmente esta zona está siendo muy bien explotada y está aprovechando bastante bien la posición que tienen estratégica con Estados Unidos y los pasos fronterizos que hay para generar muchísimo empleo y mano de obra mucho mejor pagada, ¿no? Y últimamente algo importante que mencionar es el Valle de México. El Valle de México considera, sobre todo, por ejemplo, obviamente la Ciudad de México, pero también más de 60 municipios del Estado de México y uno incluso de Hidalgo. El CTT es este corredor muy interesante que es Cuautitlán, Tutitlán y Tepozotlán, y básicamente el 80% de las nuevas naves que han existido, que se están creando en esta zona del Valle de México, se encuentran en este corredor.
Desde ahí precisamente es un hub logístico que viene desde el sur, desde el centro o el Bajío y que va precisamente hacia el norte. Y este hub logístico lo que genera es bastante interés y empezó a crecer muchísimo tras pandemia, precisamente por el comercio electrónico, ¿no? El que tú pudieras comprar cualquier cosa a través de Internet, eso genera una gran demanda de transporte y de movilidad de mercancías. Entonces, precisamente el Valle de México se ha convertido en un punto muy importante de llegada y de tránsito de mercancías. Entonces, ahí hay muchísimas naves industriales y muchísimos espacios donde precisamente las empresas pueden tener alguna interacción, ya sea con freight forwarders, con logísticos, camioneros, etcétera, para poder mandar sus mercancías al extranjero. Entonces, aquí me encantaría, Chiri, nada más brevemente que nos cuentes el tema para cerrar, el tema de industrial, o más que nada automotriz, del por qué es tan interesante en nuestro país. Gracias, Andrea. Justamente como lo mencionabas en las diapositivas anteriores, si se fijan la parte de arriba del Bajío y de, digamos, como la zona occidente, es donde más se concentran las plantas de fabricación de vehículos ligeros y motores. Hay 25 plantas automotrices a lo largo de la República Mexicana con 12 marcas y 13 en 13, digamos, estados de la República. O sea, tenemos bastante potencial en la industria automotriz como para seguir creciendo y poder fortalecer las exportaciones que hay. Por otro lado, aquí en esta imagen, para que se den una idea de lo que hablamos de los tratados de libre comercio, los que están iluminados, digamos, en rojo, es con los países que tenemos algún tipo de tratado o acuerdo. Entonces tenemos TEMEC, la Unión Europea, Asociación Europea de Libre Comercio, con Israel, Japón, Vietnam, Malasia, Australia, Nueva Zelanda. Muchos de ellos son a través del TTP o diferentes acuerdos comerciales que engloban muchos países, o tenemos, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con Chile, que ya es como específico. Tenemos con América Central, o sea, tenemos se fijan, la única parte, digamos, que nos falta entrar es África, pero también entiendo un poquito el contexto y pues es un poquito a lo mejor complicado, o las oportunidades que hay para allá. Yo creo que es de empezar, o al menos que la Secretaría de Relaciones Exteriores o así vea las oportunidades que hay ahí, pero al menos ya tenemos casi en todas partes, en todos los continentes, al menos un país a quien le podemos exportar o podemos importar con una disminución de aranceles importante. Y aquí también cabe mencionar, por ejemplo, toda la parte de Australia, Nueva Zelanda, Vietnam, Malasia, Japón. Eso es parte de un nuevo tratado, bueno, que ya tiene un par de años, que anteriormente se conocía el TPP, el Tratado de Transpacífico, que anteriormente también se encontraba Estados Unidos ahí. Se sale con la administración de Trump en el 2019 y se quedan únicamente países como, por ejemplo, Canadá, Chile, México, obviamente la parte de Japón, Vietnam, Malasia, Australia. Por ejemplo, ahorita escuchando o leyendo sus comentarios de Tequila, toda la parte justamente de denominación de origen, que precisamente son nuestros destilados y más estando en Jalisco, son muy demandados en estos países. Y lo más interesante es que con este nuevo tratado de cooperación transpacífica nos abre las puertas a mercados como Vietnam, Malasia, que anteriormente no teníamos ningún tratado con ellos. El Telecuem, el Telecan fueron de los primeros tratados que firmó México en los 90, como les decía. Pero este mercado muy interesante en esta zona de Asia-Pacífico, que justamente es Australia, Nueva Zelanda, etcétera, nos abre mayormente la puerta, incluso con Japón, para el tema de la carne porcina, que por ahí hace varios años, como en el 2010, 2012, hubo un escándalo de que regresaron un contenedor enorme, o bueno, no nos recibían la carne porcina en Japón, siendo que se consume muchísimo, por un tema de inocuidad, ¿no? Entonces, todos esos detalles son muy importantes a tomar en cuenta también en el momento de hacer tu exportación, de ver obviamente al país al que vas dirigido, el adaptarlo, etcétera, pero también las oportunidades que existen en diversos mercados, más allá de los que conocemos, ¿no? Como bien les decía, Centroamérica también vale la pena observarlo. Tenemos un acuerdo de libre tratado con Panamá únicamente, pero también con Centroamérica y la zona del Triángulo del Norte. De igual manera, aprovechar, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, que si bien no es un tratado todavía, sí es un acuerdo comercial, donde estamos ahí, por ejemplo, Colombia, Perú, Chile, y obviamente esta parte nueva que les mencionó, que es el anteriormente llamado el TPP, ahora es como TPP, no sé qué, o sea, son muchísimas siglas, pero sí vale mucho la pena que se lo investiguen, o de igual manera, si la Secretaría nos vuelve a invitar,
hacemos uno exclusivamente de los tratados, cada uno sus condiciones, cuáles son los productos con mayor injerencia y sobre todo con mayor oportunidad por cada tratado, para que de igual manera ustedes puedan ver las oportunidades que pueden tener por ahí. Así es, y creo que es muy importante como analizar, hay veces que tenemos o sea, un acuerdo, un tratado o varios tratados con un mismo país, por lo que mencionaba Andrea, de que a lo mejor el Transpacífico y luego tenemos el acuerdo, o sea, el acuerdo con Japón, que también es para desgravar aranceles, y hay veces que analizando ya el producto, un producto en sí, vemos que tiene mayor relevancia en uno o en otro, o sea, nos puede ayudar o facilitar más la comercialización, un tratado u otro, pero ahora sí que es ir analizando, viendo cuál producto, mejor dicho, cuál tratado conviene más para qué producto y para qué país. Y viendo el tema del comercio externalizado, o sea, ¿qué nos ayuda a mejorar ahora sí para terminar esta parte del nearshoring, de qué nos beneficia como la externalización? Ayuda a disminuir las confrontaciones comerciales, las cadenas de suministro mundiales obviamente se van estrechando, se van haciendo más fuertes, van tomando más fuerza, y el traslado de producción a lugares más cercanos geográfica y políticamente, pues obviamente nos ayuda a esta parte de reducir las barreras del idioma, como mencionaba Andrea, de los riesgos a lo mejor logísticos. Obviamente tienes más probabilidad de que te pase o le pase algo a tu mercancía, entre más se tenga que trasladar, es más costoso, etcétera. Entonces creo que esta parte va ayudando a mejorar, pues para poder externalizar o pues tal cual llevar tu negocio a un siguiente paso, que sería la exportación o el nearshoring. Algunos otros beneficios secundarios que también creo que son relevantes de mencionar es el equilibrio entre la oferta y demanda. ¿Cuántas veces no ha pasado que justo lo que mencionaba aquí es que no hay tanto mercado a lo mejor en México de las artesanías y eso porque no lo valoramos, como bien decía Andrea? Pero de verdad que en otros países la cultura mexicana es muy, muy valorada. O sea, de verdad, si algo así como lo que mencionaban de las velas o ese tipo de artesanías, yo estoy segura que sí se puede vender en otros países, solamente es encontrar como esa parte, y pues eso va a empezar a equilibrar la oferta y la demanda en el mundo tal cual. Además, creo que va a ayudar a la falta de capacidad de algunas empresas para el cumplimiento de entregas. Muchas veces quedamos en ciertos tiempos de entrega, pero no, como tal, no se pueden llevar a cabo por diferentes cosas, lo que genera cuellos de botella, y hay diferentes desajustes en los flujos de contenedores para poder llevar a cabo los tránsitos internacionales. Y bueno, realmente lo importante acá es que ustedes se puedan concentrar en lo que mejor saben hacer, que es producir y crecer sin fronteras, ¿no? Creo que aquí precisamente les hemos dado varias herramientas, consejos, tips que pueden utilizar de, oye, ¿cómo le puedo hacer para tener una mejor venta en el extranjero, etcétera? Y con mucho gusto por ahí vi que varios sí dijeron, oye, sí queremos el webinar de tratados comerciales, entonces ahí le dejamos a Juan Pablo la chamba, ¿no? De que nos vuelva a convocar, y con muchísimo gusto vamos a estar aquí para acompañarlos. Les dejamos nuestros datos de contacto. Como bien les mencionaba, yo soy Andrea Vargas, estoy en el área de alianzas estratégicas en Mundi, y Atsiri es la líder de trámites y relaciones gubernamentales en Pepper & Sat. Entonces, cualquier duda nos pueden escribir. De igual manera, esta presentación se les va a compartir a través de la Dirección de Comercio Exterior de Jalisco, y en verdad ha sido un gusto enorme estar con ustedes esta mañana.